Buen día, niños. Hoy vamos a retomar la unidad 1 llamada La Constitución y la Organización Política del País, que ya habíamos comenzado a estudiar en las semanas que estuvimos en clase. Esto es para los sextos años básicos. Habíamos comenzado esta unidad hablando acerca de la democracia. Entonces, para ir recordando, la democracia es una palabra de origen griego, ¿ya? Que etimológicamente podemos diferenciar o identificar como el poder del pueblo, ¿ok? Va a tener estos dos vocablos que son demo y kratos, donde demo va a significar pueblo o gente y kratos significa autoridad y poder. Por eso es que nosotros habíamos hablado en clase de que democracia se podía entender en sí misma como el poder del pueblo. Ahora, todos nosotros vamos a tener una misma definición de democracia, que es la siguiente. Sistema político en el cual la soberanía, es decir, el poder, reside en el pueblo, siendo este quien tiene derecho a elegir y controlar a sus gobernantes. ¿Ya? No olvidemos que lo principal acá va a ser que el pueblo es quien tiene el poder para elegir al gobernante, ¿ya? Y también para controlarlo. Ahora, una cosa es tener el poder para elegirlo y otra cosa es poder ejercer ese poder para elegir al representante, ¿ya? O al gobernante en este caso. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de la república. Habíamos estudiado también que la democracia va a tener ciertos valores, reglas y principios que van a ser conocidos como los atributos de la democracia. Estos eran 6. El primero es la dignidad de las personas. En este vamos a reconocer y respetar a todos los individuos de la sociedad solo por el hecho de ser personas. En el número 2 nos encontramos con la libertad. Este es algo que todos nosotros obtenemos al momento de nacer. ¿Ya? La libertad es la opción de elegir cada uno sus propias decisiones y nosotros nacemos con esta opción. ¿Ya? Nadie nos puede quitar a ninguno de nosotros la libertad. El tercer punto que tenemos acá en esta diapositiva es la igualdad. Este es un valor que reconocemos a todas las personas de una misma forma. Es decir, nosotros o la democracia inspira este valor de la igualdad en tanto no discriminar a las personas por su aspecto físico, por su etnia, por su condición económica o por su origen o por alguna otra característica que nosotros pudiésemos discriminar a alguna persona de la sociedad, puesto que todas las personas somos dignas, ¿ya? Y merecemos respeto. El cuarto atributo de la democracia que habíamos revisado en clases fue el pluralismo, es decir, la aceptación de diferentes ideas políticas. Acá nosotros conversábamos acerca de esta idea de la izquierda y de la derecha, o algunos de ustedes me comentaban no estar de acuerdo con las decisiones que toma el gobierno, y aún cuando usted no esté de acuerdo con las decisiones que tome el gobierno o su alcalde o su directiva de curso, por ejemplo, ¿ya? Usted debe respetar esas ideas. ¿Por qué? Porque existe el pluralismo, ¿ya? Es decir, va a haber distintas ideas políticas de distintas ideologías, ya sean algunas más conservadoras, otras más liberales, otras que le importe más lo económico, otras que le importe más el bienestar de la población, entre otras. Y todos nosotros deberíamos aceptar todas estas ideas políticas porque en el fondo nos están brindando un espacio en el cual podemos elegir a distintos representantes que piensan distinto y eso ya es positivo y aporta a la democracia. También habíamos hablado de que era necesario tener elecciones periódicas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Aquí abajo ustedes tienen una imagen, ¿cierto? Donde pueden ver una pareja que va a ir a votar y tiene que ver con el punto número 5. Cada cierto tiempo se deben renovar democráticamente las autoridades que gobiernan el Estado.
¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a tener, por ejemplo, cada 4 años elecciones presidenciales porque es necesario ir renovando las personas que están en el poder para que no se quede solo una de ellas con todo el poder de todas las cosas, ¿ya? Puesto que em, se cree que si una persona se queda con todo el poder de todas las cosas, ya sea político, económico, militar, social, religioso, puede transformar esta democracia en una tiranía, ¿ya? En una forma de gobierno en la cual el jefe, en este caso sería el presidente, hace lo que quiere dentro de su país, ¿ya? Y a ninguno de los ciudadanos les gusta esta idea de tener un gobernante que haga lo que quiera con la población, ¿ya? Por eso ya no existen las monarquías, ¿ok? Tenemos sí casos o ejemplos de monarquía como o sea, el de Inglaterra, ¿ya? Donde todavía existe la reina Isabel, sin embargo, no es una monarquía propiamente tal. Ya no es como lo era en el siglo XIII, en el siglo XIV, donde de verdad el rey hacía lo que quería con su reino. El rey podía crear leyes solo para beneficiarse él o para beneficiar a su familia, o podía crear leyes donde si una persona, voy a dar un ejemplo muy burdo, pero por ejemplo, si una persona de un campo entra a otro campo y le roba una manzana en ese nuevo campo, el rey podía crear leyes o una ley al respecto donde castigar a esa persona con cortarle la mano o simplemente sentencia de muerte, ¿me entienden? Entonces, este ejemplo de la monarquía o donde una sola persona tiene el poder de todas las cosas, es algo que la población ya no quiere y por eso es que ya no existe y tenemos ahora otra forma de gobierno que se llama la república, ¿ya? Pero no lo vamos a ver aún. Y para no desviarnos del tema, el punto número 6, y es que este es el último atributo de la democracia, es el gobierno de la mayoría sobre la minoría. Ya de esto se trata de que quien ha obtenido la mayoría de los votos en una elección tiene el derecho a gobernar, ¿ya? Siempre respetando y escuchando la opinión de la minoría. Ya es necesario siempre, siempre, siempre respetar y escuchar las opiniones de los demás. ¿Ya? Aún cuando el gobierno que haya ganado, en la mayoría de los votos, quiero decir, em, no piense igual a la minoría, debe respetarla, ¿ya? Entonces el punto número 6, si se dan cuenta, va de la mano con el punto número 4. Ya es importante mantener en mente que existe un no, pluralismo político, ¿ya? Que sustenta esta idea de que el gobierno de la mayoría debe respetar a la minoría. Bien, hasta ahí habíamos revisado en clase todos los atributos de la democracia y el concepto de democracia. Ahora, tenemos otros conceptos claves para entender la unidad. Vamos a estudiar dos más. El concepto de república, que tanto he anunciado antes, y el concepto de Estado, que también lo revisamos en clase. La república, si es que no mal recuerdan, es un concepto que proviene del latín. A diferencia del de democracia que proviene del griego, la república proviene del latín y significa la cosa pública, porque hablábamos que república en su origen se escribía res pública y la res significa cosa y público, bueno, público ya. Entonces vamos a entender etimológicamente, así como democracia era el poder del pueblo, la república es la cosa pública, ¿ya? Y esta república es una forma de organización del Estado que se basa en la igualdad ante la ley y la predominancia de una constitución. Aquí aparece un nuevo elemento que es aquel, el de constitución, ¿ya? Entonces, en la república,
la máxima autoridad cumple funciones por un tiempo determinado y es elegida por todos los ciudadanos, ya sea de manera directa o a través del Parlamento, cuyos integrantes también son elegidos por la población. ¿Ya? Si se dan cuenta, hay elementos acá que ya hemos revisado en las diapositivas anteriores, ¿ya? Como por ejemplo el de la elección de los gobernantes por los ciudadanos, de que estos gobernantes tienen un tiempo determinado en su gobierno, ¿ya? Y esos son atributos de la democracia que se traspasan a la república, ojo ahí. Ahora, vamos a tener que una república se basa en tres elementos fundamentales. Si en la democracia eran seis, acá vamos a tener tres. El primero es el Estado de Derecho. En este, todos los habitantes de la nación gozan de los mismos derechos y deberes, además de tener igualdad ante la ley. Segundo, el imperio de la ley. Quiere decir que todas las leyes quedan subordinadas a la Constitución. Y por último, la separación de los poderes del Estado, que vamos a ver en un par de diapositivas más adelante. Y finalmente, el concepto clave acá es el de Estado. También lo habíamos revisado en clase. Vamos a entender como Estado a la organización de la nación a través de leyes e instituciones en un territorio determinado. Es lo que nos permite convivir evitando la anarquía, ¿ya? Y este Estado va a poseer 5 elementos fundamentales. La población, que vive en un territorio determinado, que le tiene cariño a ese territorio, que tiene un pasado común, una lengua común, una historia común, formando entonces una nación. Esta nación elige al gobierno a través de la forma en lo que ellos estimen conveniente, en este caso, como sale en la imagen, a través del sufragio, del voto. Y este gobierno, ¿cierto?, existe porque la nación le entrega su soberanía, es decir, él le entrega su poder. ¿Ya? No olviden, la población vive en un territorio determinado, ¿ya? Formando así una nación, es decir, un pueblo, una población que tiene una historia común, un pasado en común, etcétera, etcétera. Esta nación va a elegir a un gobierno determinado a través de las votaciones, ¿ya? Y este gobierno existe efectivamente porque la nación le dio el poder para gobernar, ¿ya? Y este gobierno tiene el poder, es decir, tiene la soberanía en el territorio donde vive la población, ¿ya? Sé que puede sonar un poco confuso, un poco enredado, pero si usted pone atención a todo lo que yo acabo de decir, va a poder comprender que todos estos 5 elementos van de la mano, que el Estado no puede existir si falta uno, ¿ya? Recordemos, si un Estado no tiene territorio, por ejemplo, se transforma simplemente en una nación, ¿ya? Es decir, un conjunto de personas que tienen una historia común, un pasado común, que tienen una forma de gobierno y que le dan su poder a esos gobernantes. Sin embargo, no tienen un territorio donde poder estar, como es el caso de los gitanos, como es el caso de los mapuches acá en Chile, quienes son solo una nación, no un estado, ¿ya? Entonces, no lo olvide, el estado es la organización de la nación a través de leyes e instituciones en un territorio determinado, ¿ya? Esto nos permite vivir de manera armoniosa, ¿ya? Convivir, evitando episodios de anarquía o de desorden social. Y este estado, en el caso de Chile, es una república democrática, ¿ya? Por eso es que tenemos que ver todos estos conceptos antes de poder entender lo que prosigue en la unidad. Porque si usted no tiene claro qué es república, qué es Estado o qué es democracia, entonces simplemente no va a poder comprender todo lo que vamos a seguir hablando en esta unidad y que si no mal recuerda, yo le dije que es la base para entender la unidad 2, ¿ya? Cuando lleguemos a la siguiente unidad, es necesario que usted sepa
qué es Estado, qué es nación, qué es república, qué es democracia, entre otras cosas.